Hola, bienvenidos a este nuevo año de Entre Mujeres. No es solamente un nuevo episodio, sino una nueva etapa maravillosa donde queremos mostrar una nueva faceta, donde queremos mostrar muchas cosas diferentes, donde sabemos que Dios va a renovar, donde sabemos que Dios va a traer mujeres tan maravillosas como las que ya han estado y donde vamos a poder aprender muchísimo más de lo que ya llevamos en este tiempo, en estos casi 2 años y medio que Dios nos ha permitido trabajar, que Dios nos ha permitido soñar. Y hoy tenemos un episodio maravilloso, el primer episodio del 2026. Estamos felices. Un saludo muy especial para Cris, que hoy no pudo estar por una situación personal, pero aquí está de corazón y sabemos que está allá atrás viéndonos y que está orando y haciendo fuerza para que este proyecto siga siempre de la mano del Señor. Entonces, hoy quiero darles nuevamente las gracias por seguir con Entre Mujeres, por seguirnos apoyando, por seguir eh, trayendo tanto amor a este proyecto que aunque no parezca, nosotros lo sentimos, ese amor que todas esas personas que nos siguen nos dan. Entonces, sean todos bienvenidos a a esta nueva etapa, a este nuevo camino que empezamos hoy. Esperamos que estén muy pegados también este año con nosotros y bueno, pues les cuento que hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer maravillosa que viene hoy a traernos una historia que sé que va a tocar a muchos, que sé que nos va a inspirar, una mujer que sé que va a tocar esos corazones de muchas mamás, de muchas empresarias, de muchas mujeres que a veces piensan que no es posible, pero siempre, siempre es posible de la mano de Dios. Bueno, les presento a Diana. Ella es una mujer maravillosa que viene hoy a acompañarnos con una historia que de verdad que a mí, yo la conozco hace unos años, ha sido una mujer de gran bendición para mi vida, ha llenado mi corazón, es una mujer que me inspira, una mujer y sé que a ustedes también los va a inspirar. Entonces ella es mamá, ella es esposa, es una gran empresaria y es una mujer que trabaja incansablemente por hacer el bien. Creo que con eso resumo lo que es Diana, una mujer que trabaja incansablemente por hacer el bien. Bienvenida, Diana, estamos felices de que estés hoy aquí en Entre Mujeres y de que estés en este primer episodio del 2026. Bueno, Nancy, muchas gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo Entre Mujeres, a toda la audiencia. Me siento muy honrada con toda esa presentación, ya como que el corazón se me hincha, pero pues muchas gracias por querer escucharme y por querer poder mostrarle a la gente, a las personas que siguen tu canal, poder contarles un pedacito de mi historia o de mis historias. Entonces, muchas gracias. Diana, no, muchas gracias por estar aquí. Estamos felices, también estamos conmovidas por tu presencia aquí, que hace mucho tiempo veníamos hablando con ella. Ay, Diana, ¿cuándo nos vas a contar tu historia? Y hoy se dio. Para mí la historia de Diana es muy linda porque yo me sé una parte y me parece maravilloso ver cómo un solo ser puede transformar una familia completa. Y no solamente una familia, sino como a todo ese entorno que lo rodea. Y esa es la historia que nos trae Diana hoy. Esa es la historia que ella nos va a contar y con la que nos va a inspirar. Entonces, bienvenida Diana y somos todo oídos para escuchar esa historia maravillosa. Bueno, esta historia comienza hace 24 años, ya este año vamos a cumplir. Yo soy mamá joven, tuve mi primera hija, María Juliana. Como yo siempre le he dicho a María Juliana, tú eres hija del amor. Y hoy se lo quiero decir así. Eres hija del amor porque no fue una hija que no hubiésemos deseado con mi esposo hoy en día, el papá de María Juliana. Nosotros quisimos irresponsablemente o como haya sido en ese momento traer un bebé, o sea, y llegó María Juliana.
Nos casamos con John cuando María Juliana tenía 4 años. Y en el momento, en el camino, nunca pensamos tener más bebés. O sea, como que en el plan no se nos había pasado por la cabeza decir vamos a hacer una familia de tantos hijos o vamos a querer tener tantos hijos. No, mira que nunca fue así. María Juliana viene creciendo. De hecho, nosotros decidimos casarnos cuando ella tiene 4 años porque ella es una niña muy inteligente, digo yo, ella va 20 pasos adelante, entonces comienza a hablar mucho de la familia y a preguntar muchas cosas y pues con John, mi esposo, decidimos casarnos. Cuando nos casamos, bueno, ya éramos los 3 y de repente al año y medio, más o menos 2 años, pues yo quedo embarazada. Quedo embarazada de hoy Samuel Esteban, ya tiene 17 años. Y pues Samuel llega, pues no sin no desearlo, sino que como no lo habíamos proyectado de alguna forma pensando en que había sido como Juliana. Y cuando llega Samuel, pues trae un montón de tareas por hacer, Nancy, que yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a hacerlo? Comienzo yo a tener problemas en mi embarazo. La que estaba enferma en ese momento, pues era yo, porque me dicen que me sale en ese momento que tenía un problema cardíaco, pues nunca lo habíamos descubierto. Yo tenía 27 años en esa época. Comienzo a enfermarme, comienzo a tener amenazas de aborto. Y comienza como un proceso desgastante de alguna forma para mí como mujer, como mamá, porque yo pensaba mucho en María Juliana. Y decía, Dios mío, si a mí me pasa algo, porque pues la doctora me decía tantas cosas, yo tuve que estar en cama casi que los 8 meses que logré sostener a Samuel en mi estómago. Todo el tiempo la doctora con citas me decía, vamos a ver que el bebé esté bien, eran ecografías todas las semanas y esperemos a ver hasta dónde aguanta. Pero realmente lo que aquí queremos salvar es pues los 2, pero si no, pues habrá que decidir en algún momento. Así se fue desarrollando el embarazo. Mi chiquita pues yo tuve que dejarla a un lado porque pues no podía volver a alzarla, acunarla. Para ella fue un proceso difícil, ¿sí? Tuvo que comenzar a vivir cosas de adultos, entonces, porque ya no entendía qué pasaba. Entonces, no entendía por qué tenía que dejar de alzarla, por ejemplo, cosas muy sencillas. Nosotros la comenzamos a integrar en todo el proceso y ella comienza a madurar como esa responsabilidad de que venía su hermanito, pero muy inocente de la gravedad del asunto, ¿no? Porque esperábamos a Samuel, la doctora me decía, si llega a los 6 meses, lo logramos porque el bebé puede salvarse. Bueno, yo me cuidé mucho en el embarazo, gracias a Dios, pues tuve a mi familia, tuve a mi esposo, ya estábamos con John, pues los 3 bien, él se encargaba de Juli, él era el que la llevaba al colegio, bueno. Finalmente Samuel nace a los 8 meses. Recuerdo mucho, Nancy, que cuando ya me programan la cesárea por ser un embarazo de alto riesgo, la doctora me dice, bueno, yo por fin van a hacer el bebé, como que me voy a quitar un poquito este cansancio y esta angustia. Y me dice, no, pero es que aquí no se termina esto, realmente vamos a ver si tanto esfuerzo valió la pena. Y se define en el parto. Bueno, otro susto más, nos vamos para la cesárea para recibir a Samuel. Y cuando nace Samuel, pues nació bien de peso. Mira, el bebé estaba inmaculado, estaba perfecto. Y listo. Nació el bebé, comenzó la vida con Samuel. Los 4 pues felices de tener a este gordito. Era muy chiquitico porque pues
yo tuve diabetes gestacional, o sea, a mí me dio de todo en ese embarazo. Entonces, era una cosita de nada y pues comenzamos a cuidarlo. Cuando Samuel comienza su desarrollo, pues vimos que él era pequeñito, pero comenzamos a verlo muy quieto, muy quietico el bebé. Pensamos que hacía parte como de su personalidad. Pero al pasar del tiempo, cuando él entra a un jardín chiquitico, él tendría 1 año y medio, si no recuerdo mal, yo veía que los otros niños se expresaban diferente, eran un poco más, y con la experiencia que yo había tenido con María Juliana, pues entré a comparar un poquito. Claro, tenías punto de Sí, comparación. entonces yo decía, pero ¿por qué no es igual? Entonces la gente me decía, no, lo que pasa es que los niños, Se demoran un poco más. sí, los hombres, por su Sí, es como un esencia, mito, ¿cierto? eso sí, que son más quieticos o son menos conversadores que las mujeres. Entonces, la pediatra nos remite a neurología, ¿sí? Porque ya veía el desarrollo, el lenguaje de Samuel no se estaba desarrollando. El principal problema era el lenguaje, o sea, estábamos en cero. Llegamos a donde una neuróloga pediatra y ella le hace una serie de exámenes, me pregunta la historia de la gestación, sabe que es un niño que nació prematuro. Samuel nació a los 8 meses, le hace una serie de exámenes en su cabecita, hasta los oídos, o sea, como que toda la parte de aquí para arriba, digo yo, le estudiaron a Samuel. Con el resultado, la conclusión, en ese momento era, no, yo digo hoy en día eso fue un diagnóstico, ¿sí? Porque el discurso ha cambiado. Pero el diagnóstico que nos dan es que el niño puede presentar un posible autismo. Mira, cuando a mí me dicen eso, yo tenía 28 años y yo, ¿y qué es eso? O sea, En esa época no se hablaba mucho del tema. no. Entonces, María Juliana es una niña que en sus procesos de aprendizaje, pues yo nunca tuve Dificultad. no, mira que al contrario, Juliana siempre fue muy habladora. Nosotros la molestamos porque decimos que ella nació hablando, ella se expresa muy bien, le encantan los libros, todo su desarrollo en esa parte fue diferente, ¿sí? Entonces, cuando la neuróloga me dice esto, pues yo quedé como muy, vengo, ¿qué es esto? Ella comienza a explicarme, me dice que lo que entiendo y he dicho en mis palabras es que hay diferentes como niveles o tipos de autismos y lo que necesitamos como validar, si llegase a ser ese el caso, era hacia cuál se enfocaría este chiquitín en esa época. Pues yo quedo como en shock y le digo, bueno, doctora, ¿y eso tiene cura? Es lo primero que Creo uno que se es la pregunta. pregunta que todas las mamás se hacen. Hemos tenido varias mujeres que nos han contado sus historias de Sí, sus hijos con autismo y la negación es como la sí. primera etapa, ¿cierto? Sí, uno como que dice, ¿y eso qué es? Tiene cura. O sea, en ese momento, Nancy, yo no imaginaba la palabra tan compleja que encierra esta. ¿Sí? Yo decía, bueno, ¿qué es? ¿Sí? Como que tienes una gripa, te tomas este medicamento y va a pasar. Tal vez en ese momento yo dije, bueno, ¿qué hay que hacer, no? ¿Y ahora qué sigue? Ella me dice, mira, mamá, esto es un proceso largo, de mucha constancia, de mucha perseverancia. Tú tendrías que comenzar junto con tu bebé o ustedes con el bebé un proceso de terapia. Eso entra a un equipo interdisciplinario a trabajar el principal problema que vemos ahorita en Samuel, es el lenguaje. Entonces necesitamos ver en su desarrollo del lenguaje hasta dónde llega, por qué no habla, qué pasa, ¿sí? Porque de alguna manera en los exámenes que le hacían de como si fuera no tener, si fuera a ser mudito o algo así, es lo que yo Ajá, entiendo, sí. todo estaba de alguna manera bien, o sea, él, Como si no se fuera a expresar, exacto, como buscar cómo vamos a hacer que Samuel se hable, comunique. se comunique, ¿sí? Terapia.
la terapia, o sea, terapia, yo decía, bueno, terapia, fonoaudiología, yo, fono, ok, fono. Recuerdo mucho, Nancy, que ella me dice algo que me quedó grabado a mí en la cabeza y en el corazón. Me dijo, mira, el cerebro es tan maravilloso que cuando estamos así de chiquiticos y comenzamos un proceso de terapia a esta edad, eso es como plasticidad. El cerebro comienza a conectarse, a generar conexiones y de pronto lo que no se conectó, se conecta y comienza a funcionar. Depende solamente de ti. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso largo, desgastante, de altas y bajas. Y hay papás que se cansan en el camino. Yo me quedé con eso y dije, no entiendo nada de lo que me está diciendo esta señora. Llego yo, comienzo como a buscar, ella me da todas como las órdenes para poder ir a la fonoaudióloga, que era por donde íbamos a iniciar, y a investigar qué era eso tan grave que yo veía grave, ¿no? Que me decían que Samuel podía tener. Y bueno, cuando me encuentro, digo, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Mm? Sentí una responsabilidad muy grande, Nancy, muy grande. Pero dije, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y de todas maneras, Diana, estabas muy joven. Pues a los 28 años, uno todavía Sí, está, así ya hayas tenido 2 hijos, o pues nunca, no estabas como en un punto de la vida donde uno de pronto tiene un poco más de madurez y toma las cosas con más calma. A los 28 años creo que uno está todavía en no, una yo revolución. estaba súper niche, ¿sabes por qué? Porque María Juliana, de alguna forma, quien la cría o nos ayuda en su proceso de crianza es mi mamá. Cuando pasa con Samuel, nosotros con John llevábamos 2 años y medio tal vez de casados y pues era entrar con una responsabilidad de crianza ya de él y yo, pero yo me sentía como en la punta, ¿no? Como liderando ese proceso. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer todo lo posible pues para poder mirar hasta dónde llega el proceso. Y comienza esta montaña rusa. Samuel comienza terapia, comienza con fonoaudiología. Este chiquito, ahí es donde yo hablo que comienza un proceso para nosotros, para mí, de transformación, para mi familia, porque viene a enseñarnos a desaprender, porque tuvimos que desaprender y a trabajar, ¿sí? De alguna manera, en algún momento, con Juli, yo pecaba en decirle, Juli, tienes que estar con los niños que son más aplicados, ¿no? Eso es lo que le dicen a uno, ¿no? Porque el que saca malas notas es el desaplicado. Digamos que es como un rótulo, ¿sí? De pronto yo había caído como en esa mala práctica y cuando comienzo a darme cuenta que hay niños que pueden tener algunas dificultades en su proceso de aprendizaje, comienzo a ver cómo me están jalando las orejas de arriba y me están diciendo, mira que cada persona tiene una historia y no hay que señalar a nadie, ¿sí? Hay que de alguna manera aprender a ser empáticos con el proceso de cada uno. Y lo comienzo a vivir en carne propia hasta el día de hoy. Mira que hasta el día de hoy, a los 17 años de Samuel, hemos tenido que aprender a manejar muchas situaciones donde nos damos cuenta que definitivamente la empatía es lo más importante. Entonces, él comienza su proceso, sus terapias, comenzamos con fono, como te decía, y comenzamos a notar que Samuel comienza a desarrollar poco a poco el lenguaje, pero cuando lo soltábamos, es decir, llegaban vacaciones de Navidad, fin de año, y si Samuel se iba a vacaciones, todo lo que habíamos hecho
retrocedía, pues, o como cuando uno deja de ir una semana al gimnasio, algo así. Eso. Entonces, su memoria de trabajo muy débil, tocaba comenzar a trabajar más en ella y llegamos al punto en que Samuel no tenía vacaciones. El proceso fue largo, duramos 12 años y medio. Samuel terminó el proceso cuando él tenía 12 años y medio. El grupo interdisciplinario de la neuropsicóloga, la fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicología, porque a medida que se iba desarrollando cada cosa, iba entrando cada persona, nos entregan el proceso. Yo quiero hacerte una pregunta, Diana, antes que continuemos, que me parece muy, muy importante y que creo que muchas personas se lo estarán preguntando y es, eh, este proceso, como nos dices que hasta los 12 años y tuvo que estar con muchos especialistas y muchas cosas, para ustedes como familia, ¿cómo fue el acceso a estos? ¿Qué oportunidad tuvieron? Si fue con una EPS, si ustedes tuvieron que trabajar para conseguir esos recursos, ¿cómo lo hicieron? Si alguna fundación les ayudó, porque pasa mucho y hemos tenido muchas historias acá que me parece muy hermoso escuchar, como tantas historias tan parecidas con desenlaces tan diferentes, pero todos tan bonitos. Entonces, ¿qué, ¿cómo hicieron, mejor dicho, para poder acceder a todas esas ayudas que necesitaba Samuel? Pues Samuel nace junto al momento que nacemos nosotros como independientes trabajando. Mm, Igual pienso que Dios como que se encargó de poner cada cosita, ¿no? De pronto si yo hubiera estado en una empresa trabajando empleada, no hubiera sido fácil acompañar a Samuel a todo su proceso, porque requiere de tiempo. Samuel tomaba terapia todos los días. Nosotros iniciamos asistiendo a la EPS, pero pues desafortunadamente una terapia en una EPS dura 25 minutos con un terapeuta. No es el tiempo suficiente para que realmente se instaure el proceso, ¿sí? Le quede el niño retenga. ¿Y qué pasa? Que a la siguiente sesión, que no es al otro día, llega otro profesional, ¿ves? Entonces comenzamos a cambiar de fonoaudiólogas. Entonces, en estos procesos así en la EPS, tú te das cuenta que hoy te ve una fonoaudióloga o una terapeuta ocupacional y a la siguiente sesión te ve otra. Entonces es una persona que no conoce el proceso, eso es como ir al psicólogo. Mira, eso uno no cambia de psicólogo en una sesión, sí, con uno, con otro, no, es con el mismo siempre, porque ahí comienza a hacerse también el vínculo para que el niño comience también a progresar. Entonces, cuando vimos que no, pues tuvimos que hacerlo particular. Gracias a Dios, en la familia, pues teníamos personas conocidas que hoy en día, Nancy, son mi red de apoyo, son las personas con las que trabajo en algunas cosas. Y fueron las que comenzaron a ayudarnos a nosotros en el proceso con Samuel. Hicimos un plan de trabajo, ¿sí? En eso yo soy un poco intensa, debo reconocerlo, que soy demasiado estructurada y cuando algo me pone en una tarea, pues hasta que no se cumple como tiene que ser, pues No paras. no paro, ¿sí? Entonces lo que hice fue, o hicimos con mi esposo, porque pues él se encargaba un poco más de la parte de buscar los negocios, los dos trabajamos juntos, y yo era la que me encargaba de llevar a Samuel todo el tiempo a las terapias. Es muy chistoso porque cuando tú hablas hoy en día con mi hijo, él dice que la señora Diana es supremamente brava porque me tocaba hacer el papel duro, ¿sí? Yo sé que él de Samuel pronto, te dice la señora la Diana. señora Diana y sí, y la señora Diana, no le digan nada porque ella se pone brava y tú siempre me regañas. A mí me da risa, algún día vas a entender, hijo, todo lo que hice por ti porque pues era por tu bienestar. Y a lo mejor por eso te lo dice, pues Sí, él debe tener la conciencia ya sí, después de un proceso tan largo. sí. Entonces, porque claro, a mí me tocaba exigirle mucho. Entonces, por ejemplo,
Si Samuel un día la fono me dice, no le facilites nada si no te emite como mínimo un sonido porque él ya lo puede sacar. Entonces, si quiere gaseosa, él señalaba y pues todos la gaseosa, por ejemplo. Él no te puede señalar nada. Él tiene que decir "Ugh", algo. Entonces, para mí, esa carita de frustración cuando él intentaba y yo decirle, háblame, no, ¿qué quieres? Y me tocaba ser fuerte, ¿qué quieres? No, dime, ¿qué quieres? Agua y vocalizarle más o no sé, lo que fuera. Sus ojitos se le llenaban de lágrimas y como que, pero es que no me, y yo sabiendo que no le salían las palabras, ¿sí? Les ponen palitos en la boca, les ponen arequipe, cucharas por no sé qué cosa pasa por allá. Fueron terapias muy duras, ¿sí? Y notamos mucho el esfuerzo de él para poder que él comenzara a hablar. Pero en el camino comenzamos a darnos cuenta que él comienza a responder. Con Samuel fue muy bonito porque mira que él no iba muy rápido, no sé si así sea con todos los niños, pero él iba lento, pero iba respondiendo. Por eso el proceso dura tanto tiempo, ¿sí? 12 años, 12 imagínate. años. De hecho, él termina su jardín en un jardín donde los adoramos, porque allí con Samu me ayudaron muchísimo y porque yo lo que siempre hice o he hecho hasta el día de hoy es hacer grupos de trabajo. Entonces, estas son las profesoras del jardín, estas son las terapeutas. Comuniquémonos. ¿Mm? ¿Qué hay que hacer en clase? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Inclusive en algún momento en clase, ya cuando Samuel ya estaba más grande, él ya tenía 5 años, estaba en transición. Recuerdo que me llama la fono y me dice, te tengo que contar algo, Samuel está haciendo indisciplina, ¿sí? Y era, Aprendió demasiado. claro, o sea, ya para nosotros que él se relacionara con los niños, que él tratara de hacer lo mismo que hacen los otros, pues eso eran pasos importantes en el proceso, ¿sí? Dejémoslo, yo decía, pues eso es bueno, eso es malo, no, eso es buenísimo porque él ya se siente, digamos que ya ese estar lejos de los demás, no me toque, yo estoy aquí, este es mi mundo, él ya comienza a alejarse un poco de eso y comienza a interactuar con los niños. Entonces, Debe bueno, ser súper gratificante cuando claro, te llaman a decirte eso, las mamás se preocupan y para ti debió haber sido una alegría, ¿cierto? claro. Nosotros ese día yo, "Ay, que Samuel está haciendo indisciplina" y todos, ay, o sea, todos celebrábamos todo, ¿sí? Claro. Y éramos un equipo, mi familia, la familia de mi esposo, no me le faciliten las cosas, él tiene que lograrlo, entonces fue un trabajo en equipo, Y pienso una que tarea muy muy difícil, difícil. sí. De verdad que sí tenían que estar ustedes muy bien rodeados para poder llegar, para poder cumplir esa meta. Hay otra pregunta que se me viene acá por todas las historias que hemos escuchado, y es que las familias que tienen niños con condiciones especiales normalmente tienen muchas dificultades para encontrar un colegio. Me hablas que en el jardín era maravilloso, para encontrar un colegio donde la mamá y los papás sientan que sí, que es ahí, que lo están ayudando, que él se está sintiendo feliz, que no lo están discriminando. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes, Diana? Teníamos la misión de buscar un colegio regular, pero personalizado, ya que Samuel venía presentando avances positivos, ¿sí? Entonces nos invitaban a que fuera un colegio regular, pero tenía que ser un colegio personalizado y con apoyo terapéutico. Comenzamos a andar, a buscar en Bogotá, visitamos no sé cuántos colegios personalizados, encontrábamos de toda clase de colegios. Es una búsqueda difícil porque también son colegios costosos, ¿sí? La, Claro. la educación personalizada en nuestro país es costosa. Y nosotros ya teníamos organizado como el presupuesto de lo que veníamos con el jardín y de sus terapias, pero cuando nos enfrentamos a buscar el colegio, pues ya nos dimos cuenta que iba a ser un poquito más complejo. Que iban a tener que trabajar mucho más. Mucho más, ¿sí? Íbamos a tener que trabajar el triple.
En la búsqueda llegamos a un colegio donde fueron un poquito crueles con nosotros, con el proceso. No con nosotros, no hablemos de las personas, sino la forma como nos reciben. Samuel pasaba de transición a primero y cuando llegamos a este colegio, pues el niño presenta su examen y de alguna manera la profesora que nos recibe, entiendo yo, era la coordinadora, fue un poco brusca al revisar el examen de Samu y nos dice que él no le daba el conocimiento que tenía ni siquiera para un jardín. O sea, él tenía que regresarse casi al prejardín, o sea, como hacer nuevamente todo el preescolar. Lo único que nos decía en ese momento era que él no servía, era los no. Yo recuerdo que era no, 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 no sabe, no hace, no hace. Lo más cruel era que Samuel ese día estaba conmigo, pues estábamos los tres, yo lo tenía en O sus sea, lo hicieron piernas. delante del Sí, niño. del niño. Y yo le decía a ella, ven, pero ¿podemos sacar al niño? Yo miraba a mi esposo como, cállala, porque Samuel lo único que hacía era coger sus manitas así y él me miraba, levantaba la mirada como así, como él es muy expresivo con la mirada. Samuel tiene una mirada que te dice todo. Como yo quise hacerlo bien, ¿sí? Porque él entendía, ¿sí? Y tenía 5 años. Entonces, ya yo le dice, no, un momento, vamos a sacar al niño. Y ella muy bruscamente nos dice, mire, usted tiene que entender que tiene un niño especial, me decía. Y está en duelo, usted está en negación, ustedes, pero él no da, no da. Si ustedes quieren dejarlo en este colegio, bienvenidos, pero para jardín. O sea, fue como si nos estuviera haciendo un favor. Nosotros salimos de ese colegio, no nos interesa, gracias. Y pues yo estaba un poquito, mira, este tema de Samuel para mí es como mi talón de Aquiles y lo ha sido desde ese primer día. No sé por qué, digamos que ha sido un proceso, yo lo cuido, lo he custodiado mucho. Y estaba yo ese día que lloraba. Mi esposo me dice, voy a llevar a dar un paseo al niño por unos patos que habían. Si quieres, me conoce, métete al carro y llora. Desahógate. Yo recuerdo que me metí al carro, efectivamente, como que no entendía qué estaba pasando, por qué me decían todas esas cosas y me sentía como frustrada porque no encontraba el colegio ideal para Samuel, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? O sea, a uno la cabeza se le llena de preguntas, y si no, y si no, y si no. Bueno, así fue, me desahogué. Cuando llegamos a la casa de mis suegros, recuerdo que mi cuñada me dice, ¿por qué no vamos al colegio donde estudia mi hijo, que es un colegio de padres católico? Nosotros somos católicos. A ver, allá hay algo que se llama la inclusión. Yo, pero Samuel, no me dijeron, o sea, nunca hemos hablado de una inclusión en un colegio, siempre hemos dicho que sea un colegio regular, pero personalizado. Y este era un colegio no personalizado. Yo, bueno, pues vamos. Cuando llegamos, ella nos pide la cita, estaban haciendo admisiones. Y mira que ahí es cuando uno comienza a encontrar como el propósito, ¿no? Porque me pasó algo muy bonito. Yo iba con el corazón arrugadísimo. Me sentía súper frustrada. Yo creo que Samu, chiquito a sus 5 años también. Mi esposo también, aunque pues él un poco más fuerte, como sosteniéndonos, pero igual íbamos como achantados. Llegamos ese día al colegio y estaban todos los niños, habían muchos niños. Desde que yo entré dije, no, esto no es lo que estamos buscando porque hay muchos niños, ¿sí? Pero bueno, acá estamos, por algo será. Samu se lo llevan a hacerle su examen de admisión, él ya un poquitico más introvertido, él estaba como tocado también. Claro, Yo creo después que de lo que le dijeron. sí, yo creo que él se sintió muy agredido. Y entramos, como es un colegio de sacerdotes, el padre nos lleva a un auditorio y comienza a hablar Solo a los papás. a los papás mientras los niños están presentando su examen. Ahí estaban niños había admisión de toda primaria. Y recuerdo mucho, Nancy, que cuando el padre llega, abre, saca su Biblia y pues yo estaba como ahí.
y comienza a decir palabras que yo sentía que como que Dios me estaba hablando. Y la invitación que Él nos hacía era a tener calma, a que todo pasaba por algo, a que la vida era un proceso, ¿sí? A entenderlo, a no afanarnos. Y yo me quedo mirándolo, pues a mí se me comienzan a escurrir las lágrimas. Me acuerdo que yo me puse a llorar mucho porque me sentía mal. ¿Qué voy a hacer? Cuando terminamos y salimos del auditorio, el padre me coge y me dice, tal vez este no sea el colegio para tu hijo. No te preocupes que lo vas a encontrar. O sea, como tranquila, ¿sí? Y yo, pero Señor, ¿por qué me dice esto? O sea, bueno, padre, gracias. Salimos, sentí descanso, como que yo dije, pues sí, voy a soltar un poquito. Pues mira que a la siguiente semana, más o menos, fue cuando nuevamente con mi esposo coja el carro y comience a buscar otra vez colegios. Y fuimos llegando casualmente en la esquina de este colegio feo. Al otro lado estaba el colegio, nosotros no lo habíamos visto. Es un colegio campestre, pero es más chiquito. Cuando llegamos ahí y vimos Liceo Chico Campestre. Se ve bonito, se ve como una haciendita, se ve muy lindo. No, pues una cosa diferente. Desde que entramos sale el rector, que necesitan una persona muy empática. Le contamos, venimos buscando un cupo, estamos buscando un colegio de estas características, este colegio creemos que es. Sí, sigan. El niño tiene que venir a un examen. Y yo, otro examen. ¿Cuántos exámenes presentó Samuel? Samuel presentó como 5 exámenes, yo creo. Imagínate la presión para el niño. Sí, porque igual nosotros veamos el perfil del colegio y mira que a veces decíamos, porque uno encuentra de todo, ¿sí? Y pues eran unas condiciones muy especiales. Entonces, bueno, cuando llega otra vez presenta su examen, llévelo. El niño entra tranquilo, él apenas ya como que se resignaba, miraba y nos dicen, bueno, aparte el niño, de acuerdo a lo que vemos en el examen, Samuel debe repetir transición, ¿sí? Pero es distinto. O sea, tiene bases, lenguaje. sí. De pronto no estaba listo para pasar a un primero, pero bueno, si repetimos transición, lo preparamos mejor y listo. O sea, comenzamos a trabajar, el colegio tiene apoyo terapéutico, o sea que pudimos hacer como el empalme de lo que traíamos con las otras terapeutas, porque ya Samuel tenía fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología. Estaba chiquitico, pero una que otra terapia de psicología con papás. Entonces, listo. Como que nos sentimos acogidos, como que yo dije, bueno, sí, este es el colegio para él. Y Samuel arranca. Pues él comienza a hacer su proceso, él dura con las terapeutas que traía, duró 6 meses. Pero mira que antes de eso, antes de llegar a esa partecita, es cuando nace el sentido en el que estamos hoy, es que en medio de esa desesperanza de la búsqueda del colegio, un día le digo yo a Samuel, porque no lo encontrábamos, ¿qué hacemos con el colegio? ¿Sí? Yo me entro a su habitación, el chiquitico jugando con sus carritos, viendo tele, y yo lo veía tan inocente, que es cuando yo digo, ven, Samu, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, tenemos que mirar. Y él me dice, regalos. No sé si él estaba pensando en otra cosa, en su lenguaje, porque él todavía no hablaba muy bien. Yo le entiendo que me habla de regalos, y él me mira, lo mismo, su mirada expresiva. Y yo, regalos. Pues el padre me había dicho, hay que agradecer en todo tiempo y en todo lugar. Y ahí es cuando digo, bueno, y ahí comienza nuestra misión, que es de la que te quiero hablar ahorita. Y es cómo nace la acción de gracias de nosotros como familia, porque tenemos que agradecer en todo momento y en todo lugar, salgan las cosas bien o no salgan como las esperamos, ¿sí? En esa Navidad, bueno, vamos a dar regalos
y comenzamos a buscar un grupo de niños de escasos recursos donde pudiéramos nosotros darles un detalle en acción de gracias por lo que había pasado en ese año. Se me mete eso en la cabeza, yo llamo a mi mamá y le digo, bueno, quiero hacer esto, tengo esta idea, le comento a Samuel y él apenas se ríe y él a todo me decía que sí. Arrancamos. En esas siguientes semanas cuando encontramos el colegio, y Samuel arranca su proceso. Hacemos el empalme con los nuevos terapeutas como a los 6 meses de estar en el Liceo Chico. Y ahí él comienza, hubo momentos donde él se quedaba quieto, luego donde él subía, nos frustrábamos porque volvía y bajaba, pero eso es el proceso, por eso te digo que eso es una montaña rusa donde tú comienzas a subir, a bajar, pero en la perseverancia de él, porque finalmente, Nancy, si alguien yo debo decir que nos ha enseñado a ser perseverantes a nosotros como familia, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, ha sido Samuel. Ese chinito es un guerrero, mejor dicho. No se rinde. Y él es tan noble que cuando algo no va como él quisiera, yo no sé, él lo asume con dignidad, creo yo, y sale adelante, ¿sí? O sea, él a veces ni necesita, yo siento que a veces ni necesita que tú le digas, dale, porque es al contrario, mamá, tranquila, ¿sí? Todo va a estar bien. Mira, en el proceso por el lenguaje de él, su lengua materna, no ser la que se le facilita, pues el inglés es un poco complejo. Hubo un año en el que estuvimos estancados y él tenía que ver 3 ingleses, los como inglés de primero, segundo y tercero casi que en un año. Hicimos un plan de trabajo con un profesor particular. El apartamento de nosotros duró todo el año lleno de carteles en inglés, aprendiendo palabras porque a él se le olvidaba. O sea, su memoria de trabajo débil, a él se le olvidaba, entonces tocaba recordarlo. La profesora comienza a crear estrategias para que él lo pudieran evaluar de manera oral, ¿sí? Entonces él comienza a hablarle y así era como él iba pasando de alguna forma. Ella me decía, lo que a mí me interesa es que él me entienda lo que yo le estoy hablando, porque finalmente si tú vas a un país a hablar inglés no te piden tanto escribirlo, sino que tú por lo menos hacerte entender en el lenguaje. Entonces ese era el objetivo. En ese año logramos hacer, y él me dice, hagamos como el cronograma de trabajo, nos pusimos como fecha, primer trimestre, inglés de primero, segundo trimestre, inglés de segundo, tercer trimestre, inglés de tercero. Lo hicimos. Fue un año de mucho trabajo, donde, no te miento, con Samuel, en las noches dormíamos rezando el rosario. Vamos a pedirle a la mamá que nos ayude, porque esa era como, ven, él me cogía la mano, yo me llevaba la camándula y él se quedaba dormido, yo terminaba, pero él en su esencia, muy mariano, le pedía mucho a la Virgen, ¿no? ¿Y quién como que le inició esa devoción por María a Samuel? No sé, Nancy, yo no sé, él nació con eso, yo creo, porque, no sé, yo no, pues yo soy una persona católica, normal, ¿no? Pero decirte que yo le enseñé, venga, papito, recemos, no. Él, al contrario, él era el que nos llevaba a nosotros como a ese momento de paz y reflexión hasta el día de hoy, ¿sí? Hay un momento como de angustia y él de alguna manera se refugia, ¿sí? O sea, Diana, que tú dirías que Samuel los acercó a Dios. Mucho. Y no solo a nosotros. Yo pienso que a mi familia él contagió mucho por ese amor a la Santísima Virgen. Él es como que comenzó a tener mucha afinidad con las personas, con los tíos, con las tías.
con mis primos, en fin. Y de alguna forma él les daba a entender como esa conexión que él tenía o tiene, ¿sí? Con decirte que hoy en día, si le quieren hacer un detalle a Samuel, le regalan una estampita, le regalan una virgencita, no sé, algo que tenga que ver con la Virgen María. Para él ella era o es su mamá. ¿M? Pienso que esa fe tan grande que él tiene y que él siente ha logrado que nosotros pudiéramos salir adelante en su proceso. Cuando pasa el tiempo y nos entregan el proceso, pues para mí fue motivo de alegría. Como que no lo creía porque en el camino tú ves muchas cosas. Tú ves niños que no tienen recursos, pero quisieran tener un apoyo terapéutico particular. Tú ves familias donde hay dinero, o sea, hay un recurso económico, pero no hay una persona que se ocupe del No hay proceso. ganas. No hay ganas. Entonces tú veías llegar a los puntos de terapia a los niños con el conductor, con la niñera, y pues de alguna forma los niños no evolucionaban. ¿M? Entonces, en nuestro caso, lo que nosotros quisimos siempre fue seguir como esa directriz que nos deja la neuróloga. Yo siempre recordaba lo que ella me decía: Diana, hay que trabajar, hay que hacer, hay que hacer. No es fallecer, no va a ser fácil, van a haber muchos momentos difíciles porque así fue. Pero el que persevera alcanza. Y cuando pasa todo eso, Nancy, es cuando nosotros decidimos en nuestra acción de gracias de esa primera Navidad, cuando estamos buscando el colegio, comenzar cada año a hacer una labor como de agradecimiento, digámoslo en ese momento. Así comenzamos a hacerlo y yo comencé a involucrar a mi familia. Entonces, en ese primer año, como te decía, entregamos, no sé, 25 regalos, el siguiente año 50 regalos y buscábamos niños en situaciones de vulnerabilidad, pues para poderles llevar un regalito y lo que yo les enseñaba a mis hijos era: vamos a agradecer de todo lo bueno que nos sucedió y también de lo que nos salió tan chévere este año. Así lo hicimos durante mucho tiempo. El grupo se comenzó a crecer y comenzamos a involucrar a familiares más grandes, amigos, a la empresa, a nuestros colaboradores. Comenzamos a hacer todos los años esta actividad. Y hace año 2023 se nos da la oportunidad de trabajar con unos niños en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Sí. Eran 300 niños. Hasta ese momento, el año anterior, habíamos llevado regalitos a como a 150 niños, digamos. Y me habló con un padre, me llamó un sacerdote y me dice: mira, tengo 350 niños, más o menos. Y yo, Dios mío, son muchos, es casi el doble. Pero yo sentía como ese ánimo y ese deseo porque pues ya Samuel venía en un proceso súper bien en el colegio. Pues él dejó los apoyos, pero él tuvo que comenzar a retarse él mismo, ¿no? Sin apoyos, saber qué pasaba. Y veníamos bien. Y digo yo, bueno, vamos a hacerle. Entonces hablo con mi esposo y pues con nuestra área financiera en la empresa. Necesito que me aprueben un presupuesto para comprar 350 regalos. No me digan más, pero ¿dónde vas a hacer eso? No, en Ciudad Bolívar, pero ¿cómo te vas a meter allá? Vienen todos los peros. Dije, no, pues vamos a ir con el padre. Y llegamos allá, entregamos ese año 350 regalos. Y cuando salimos de esa primera experiencia, Nancy, porque veníamos antes dando regalitos en sitios no tan complejos como es en Bogotá, Ciudad Bolívar. Allá se sienten cosas, se ven y se viven cosas muy difíciles. Comenzamos a ver una realidad de una Bogotá que yo no conocía. Comienzo yo a entender muchas cosas de nuestra sociedad y decir, Dios mío, ¿cuántos niños acá no tienen oportunidades? ¿Sí?
con las cosas necesarias, un pañal, alimento. De hecho, en esa Navidad los niños iban más por el alimento que por el mismo regalo. O sea, el regalo era algo secundario, ¿sí? Lo primero era su refrigerio. Me quedo yo con la idea de decirles a mi esposo y a mi revisor fiscal cuando estábamos haciendo como la entrega de resultado de cuentas de ese año, les digo, yo tengo un sueño, a mí me quedó algo en la cabeza de esa experiencia y es que yo quiero armar una fundación. Y ahí es cuando nace Sahuro, que significa el proceso de Samuel. Samuel, Juliana, su hermana, quien le ha apoyado incondicionalmente, y nuestro amado perrito Robbie, que es un golden que también llegó a enseñarme la nobleza de estos hijos perrunos, Nancy, que tuve que aprender a amar a los animales, porque de alguna forma, te soy muy honesta, no, para mí un perrito era un perrito. Los pelos, el olor, era algo que yo no toleraba. Pero por el proceso de Samu, porque él hizo terapia con Robin en agility y adiestramiento para regularse él, pues nos ayudó mucho. ¿Cómo no estar agradecido con estos animalitos? O sea, la cabeza a mí me comienza a cambiar y comienzo yo a ver otras cosas. Entonces, nace la idea de Sahuro y alrededor de Sahuro nacen 4 programas en acción de gracias. Sahuro es agradecimiento, Sahuro es amor, Sahuro es vida, Sahuro es perseverancia. Y es Misión Navidad, que es como iniciamos cada año, dando nuestros regalos. Esa es como nuestra bandera. Nuestro servicio anual nace Plan Padrino, porque el foco de la fundación es apoyar a niños que tienen mínimas dificultades en el proceso de aprendizaje, en estado de vulnerabilidad. O sea, que los papitos de alguna forma no puedan llegar a ese apoyo terapéutico que nosotros logramos porque tuvimos empleo, ¿sí? Porque no somos personas adineradas, pero fuimos familia y pudimos trabajar para poder costear un proceso. Nace programa Escuela de Fútbol, porque al ladito de la terapia ocupacional, cuando él termina terapia ocupacional, la terapeuta nos dice: Samuel debe hacer un deporte toda la vida porque él tiene hipotonía. Ese fue su primer como diagnóstico desde la neuróloga. Entonces, debe hacer un deporte. Lo llevamos a natación, no quiso natación. Tenis, menos, porque pues igual no tenía ni fuerza. Fútbol, en esa época, recuerdo que estaba el mundial del gol de Yepes. Fue gol de Yepes y él estaba como, sí, ese. Entonces, él entró a una escuela ahí en un club acá en Bogotá, allá en Bogotá, y arranca, ¿no? Pero para él también el proceso del fútbol fue aprender a patear el balón. Entonces, le ha aportado mucho al proceso de Samuel. Hoy en día, Samuel continúa jugando fútbol. Con la fundación tenemos alianza con una escuela que es donde él está, que se llama Cadima Fútbol Club, y Sahuro apadrina niños, porque por alguna razón los papitos no pueden pagar su mensualidad, sus torneos, pero son niños que son deportistas, ¿sí? Que les gusta, que son disciplinados, que van a sus entrenamientos, llueva, truene o relampaguee, ellos están allá. Entonces con ellos trabajamos y también en esa escuela trabajamos con la categoría sub-20, con la categoría de mayores, porque pues entendemos que todo es un proceso, ¿sí? Comenzamos chiquiticos hasta que ya ellos lleguen a ser, si Dios lo permite, profesionales. Entonces,
Estamos en eso también trabajando. Y plan alimentación perritos. En el alimentación perritos es en honor a Robin. Lo que hacemos es llevar alimento y comida a perritos también que están en estado de vulnerabilidad en las calles o en alguna fundación albergue donde recogen estos animalitos que sienten. Entonces allá llegamos nosotros y les llevamos alimento y comida. Y esos son los 4 programas. Así nació Sajuro como acción de gracias. Al día de hoy tenemos a niños en proceso de aprendizaje. Yo no soy terapeuta, Nancy, mi profesión es otra, pero lo que yo hago es conexiones. Y animo mucho a los papitos a que den más. O sea, uno en esto no es que no se pueda cansar, hay días en el que tú te cansas, Claro. pero el otro día hay que levantarse y dar el doble de lo que diste ayer, porque si no, no va a funcionar. La satisfacción va a llegar en algún momento, de acuerdo a lo que Dios quiera que suceda en el proceso. Va a llegar un momento en el que tú dices, bueno, lo hice bien. Entonces en esas estamos. Lo hicieron bien. Lo hicimos bien. Ahí vamos. Lo han todavía hecho lo muy hemos hecho bien. bien. Qué historia tan linda, Diana, y siento que es un ejemplo. Eres un ejemplo para nosotros, tu familia es un ejemplo para todos nosotros que te escuchamos y que llegamos hasta este punto, las personas que han llegado con nosotros. Porque muchas veces nosotros nos rendimos muy fácil. Y porque muchas veces no nos rendimos, pero se nos olvida de dónde venimos y no agradecemos. Entonces creo que esta fundación de la que nos estás hablando, que es una fundación hermosa, yo la conozco y he visto y he sido testigo de todo lo que hacen. Siento que es un motor. Ustedes son un motor para las personas que los estamos escuchando en este momento, porque estás hablando en nombre de tu familia y no todos tenemos la capacidad de entregarnos de esa manera y de agradecer de esa manera. Creo que la gratitud es algo tan importante que a veces olvidamos. A veces solamente estamos esperando recibir, recibir, recibir y no damos. Y creo que también es muy importante resaltar que todo esto que ustedes han logrado y todo esto que logró Samuel, que lograron como familia, también ha sido porque Dios ha sido muy bueno con ustedes y ustedes han sabido devolverle a Él a través de todo el trabajo que hacen, todo esto que Él les ha dado. O sea, son una familia de admirar. Y la verdad es que eh, para mí en este momento hay muchos cuestionamientos porque nosotros tenemos todo, porque Dios nos ha dado tan sencillo como este proyecto, que es algo que nosotros lo hacemos porque queremos, pero a través de él hemos recibido tantas cosas bonitas. Entonces yo siento que hoy nos has traído, Diana, una lección de vida maravillosa a través de esa historia tan linda de Samuel que realmente, o sea, no sacas como a nadie de tu familia. Samuel es como de la persona que más hemos hablado, pero está Juliana, está tu esposo, está hasta Robin, que es el perrito. Entonces es una labor hermosa que ustedes hacen y siento que desde el principio anoté acá que nos dijiste que cuando llegó el diagnóstico de Samuel, ustedes estaban empezando a emprender, estaban empezando a ser independientes. Entonces, como que se me vino a la mente esto y es que Samuel fue para ustedes un motor. Y tal vez todo esto que han logrado, lo veo desde mi perspectiva, ha sido eh, gracias a ese diagnóstico de Samuel, a eso que Dios les dijo, ustedes van a tener que trabajar mucho con Samuel y empezaron y él fue ese motor que hizo que trabajaran mucho y ahora entonces vamos con la fundación y ahora sí que hay que trabajar porque ya no es solamente una empresa y 2 hijos, sino una fundación, son tantas cosas, entonces creo que de todas maneras em, el agradecimiento en esta historia y la gratitud que ustedes han tenido ha sido como muy importante
pues creo que es algo de resaltar demasiado. Hay otra cosa que me parece maravillosa, Diana, y es tu entrega. Eres una mujer que se entrega completamente. Aquí nos lo ha dicho todo ya y solamente entregarse a su hijo porque dejaste todo por estar con Samuel, una terapia de domingo a domingo, cuando a veces a nosotros nos da pereza hacer cosas tan sencillas y llevar un niño a la terapia, estar todo el tiempo pendiente de él, la fuerza que te daba Samuel porque es un hombre pues maravilloso. Mm, Nos dejas una gran lección también ahí. Nos das muchas herramientas, Diana, nos das muchas herramientas y le das muchas herramientas a esas mamás que en este momento están pasando por una situación que puede que no sea un diagnóstico, pero en este momento de la vida criar hijos Es es mucho difícil. más complicado Ujú. que como era antes, porque ya hay muchas cosas que los distraen, ¿cierto? Yo antes de que terminemos quiero hacerte es una pregunta, pero quiero como que le des un consejo. Al principio tú decías que la neuróloga te dijo que tenías que ser muy perseverante. Entonces, nosotros hemos escuchado muchas historias acá y pues anécdotas que escucha uno donde hay mamás que también les dieron ese diagnóstico, familias que recibieron ese diagnóstico, hicieron mucho, pero igual su hijo no se quedó ahí en el diagnóstico. Entonces yo quisiera como que le hablaras a esas mamás algo muy corto diciéndoles que no fue que no hicieron el trabajo, porque de pronto ellas van a pensar, o sea, que yo me rendí. Entonces, porque también falta que nos digas, que nos hables en este momento quién es Samuel ahora y qué hace él, Claro. para que todos sepamos que quedamos como que ahí, entonces ¿Y Samuel, qué ¿qué? pasó? Ay, ¿qué ¿Qué pasó con pasó Samuel? con Samuel? Entonces, ¿qué le dices a esas mujeres? Ah. Y cuéntanos, y cuéntales a ellas y cuéntanos a nosotros quién es Samuel ahora. Bueno, ¿qué les puedo decir yo a las mujeres que de pronto ha sido diferente el resultado? Cuando uno, a raíz de todo esto, Nancy, yo he venido, no sé, pienso mucho en que mm, Dios se vale a veces de situaciones para sacar tal vez lo mejor de nosotros. A veces uno tiene que de alguna forma sacudir su cabeza o romperse para darse cuenta realmente lo que es importante. Eh, Hoy en día, Samuel es un joven que tiene 17 años. No fue solo un diagnóstico como nosotros ya con él lo hemos hablado. Es un diagnóstico que se estaba descartando. Se trabajó y él quedó con una dislexia, por decirlo así. Él tiene una serie de herramientas para poder comunicarse, para escribir y para también aprender. Es un joven deportista, sigue estudiando en el Liceo Chico Campestre. Este año pasa 11, que para mí es, o sea, yo pienso en eso y se me arruga el corazón porque se me viene a la cabeza todo, cada uno de los momentos donde era buscar sacar una nota en 100. Por ejemplo, la primera vez que él sacó un 100 en sociales, recuerdo que, debo decirlo, y Glorita fue o es su maestra desde que llegó al colegio. Es una profesora que lo acunó y siempre ha creído en él. Me llama ese día, te voy a contar que Samuel sacó 100. Déjame a mí decirle porque yo quiero ver su carita de felicidad porque él nunca había sacado un 100 y eso fue como en cuarto de primaria, no sé. Tal vez una nota, uno puede decir, bueno, pero es que la nota es una nota, sí. Pero para un niño, cuando se comienza a medir con otro niño y él se ha preguntado por qué yo no aprendo igual o qué me pasa, mamá, porque también hubo muchos cuestionamientos de él en algún momento donde nos decía, hey, ¿por qué yo soy así? ¿Qué pasó conmigo? Y ahí era cuando entrábamos todos a decirle, no, Samu, tranquilo. O sea,
todos tenemos habilidades distintas. Entonces María Juliana le decía, mira, por ejemplo, yo tengo que ir a estudiar inglés todos los sábados porque se me dificulta. Y él como que, pero tú eres muy hábil con el deporte, yo tampoco soy deportista. Entonces hay un propósito. Y porque querer es hacer, yo pienso que uno tiene que hacer que las cosas pasen. Pasen, háganlo. Uno no se puede quedar con los hubieras. Ahorita en la fundación estaba hablando con unos papitos donde les estaba llevando de alguna forma, hey, tenemos que dar más del 100. ¿Y qué pasa si no se da como lo que yo quiero? Hay un propósito. Dios de alguna manera nos envió un hijito con estas características para mover algo en nosotros. Y yo me quedo con la tranquilidad de que lo hice bien, que yo di todo mi 100%, todo mi 200%. Si no se logró lo que yo quería, pues de alguna forma no era lo que Dios no tenía planeado eso para mí. Es lo que Dios quiere que se dé, pero yo tengo que hacer la tarea, porque si no la hago, ¿cómo? Entonces, tranquilo, si no se da, a nosotros no se nos ha dado absolutamente todo, ¿verdad? No se nos ha dado absolutamente todo. Hay cositas que se han venido quedando y aún siguen momentos de frustración. No está escrito check, todavía no. Superamos ya muchas cosas, pero aún seguimos en el proceso, ¿sí? Y desde que podamos hacerlo, lo seguiremos haciendo, apoyando a Samu, ya él en su adolescencia, con los proyectos que tenga profesionales, pero dando el 100%. Entonces, ese es el eslogan, porque querer es hacer, hagamos que las cosas pasen. Entonces eso es lo que, pues con lo que yo siempre me quedo y en lo que yo le digo mucho a la gente. Cuando llega alguien a Sajuro a tocar la puerta, lo que yo espero siempre es el compromiso, ¿sí? Y entiendo el proceso, a veces la negación, ¿sí? Que uno le diga, ni más en alguien tan para uno especial en su corazón que son sus hijos. Entonces, pues es eso. Claro, Diana, y hacer que pase. Me pegó como de esa frase de hacer que pase, porque a veces queremos que pase lo que nosotros tenemos en la mente, Sí. pero lo que pasa es la voluntad de La Dios. voluntad de La Dios. voluntad de Dios. Entonces, Y es mira hacer, que hay un sí, propósito, algo que me ha pasado, de pronto por mi manera de ser y mi estructura, pues no soy una persona de tener muchos amigos, pero con la fundación he logrado sensibilizar, o sea, encontrar, descubrir algo en mí que mira que yo no sabía que tenía ahí, y es el servicio. Entonces, cuando yo estoy en mi trabajo, pues soy tal vez una persona estricta, bueno. Pero cuando yo llego y trabajo con los niños de la fundación, cuando hacemos un servicio, Nancy, yo me siento como, no sé, eso es como el alimento. O sea, yo me siento como recargada de energía. Es algo muy bonito que me pasa. Siento que ahí viene Dios diciendo, mira, va esta es tu cuadrando misión. todo. Mira que Él se vale de todo para cuadrar. Ya corregí por aquí o vamos por este camino, ahora nos toca por acá. No sé qué vaya a terminar toda esta historia. Seguramente si yo me vaya a dedicar de lleno a la fundación o bueno, no sabemos, porque Samuel y Juliana son los directores de la fundación. Yo estoy tras bambalinas como fundadora, ayudándoles y apoyándoles porque son muy jóvenes aún. Pero pues hacer que las cosas pasen y que lo disfrutemos y que nos sintamos tranquilos y en paz en cada servicio que hacemos. Claro que sí. Muchas Y gracias, agradezcamos, Diana. ¿no? Sí, Nancy, a ti gracias. sí, tenemos que agradecer siempre Y en todo lugar. sí, la gratitud. Creo que es una gran lección que nos dejas, lo repito. Y mira, algo para decirles también, uno debe dar de lo que tiene, no de lo que le sobra. Y ese es el mensaje cuando yo invito a alguien a hacer un servicio en la fundación, a mi grupo de trabajo, a mis amigos, a mi familia, es
Mira, vamos a venir a dar el 1000% de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Nosotros somos bendecidos para bendecir a los demás y por eso existe Sahur. Porque la familia Mora López, Samuel, Diana, Juliana, Robin, Dios los ha visto con misericordia en muchas situaciones y pues hay que trasladarle eso a los demás. Entonces, creo que ese es como el cierre de toda esta historia. Gracias, Diana. Gracias porque sí, de verdad nos lo trasladas. Yo lo recibo en mi corazón y creo que nos podríamos quedar aquí hablando, ¿no? Mucho tiempo y siempre se van a quedar cosas. Yo quedo como con un montón de, ay, ¿cómo qué pasaría acá? ¿Qué pasó con esto cuando Samuel tenía 8 años? ¿Cierto? Nos quedamos con muchas cosas, como con muchas incógnitas, pero creo que en resumen nos debemos quedar con esa persistencia de esta familia. Yo anoté acá como muchas cosas, muchas palabras y expresiones que dijiste que siento que eso es Diana, que es agradecimiento, es amor, es no desfallecer, es persistencia, es no rendirse, es dar el 200%, que es muy difícil porque muchas veces así no tengamos fuerza, ahí es donde tenemos que dar ese Sí, 200%. se vale llorar, se Sí. vale desesperarse, pero al otro día se levanta. Así es. Y hay algo muy, muy, muy bonito que también siento a través de tu historia y es que Dios nos habla a través de lo que nos pasa. Todo el tiempo Dios les estuvo hablando a ustedes como familia y ¿cuál es nuestra tarea? Aprender a escuchar esa voz, aprender a escuchar qué es lo que quiere. Seguramente esa fundación fue lo que Dios puso en tu corazón porque Él sabía que tú tenías una actitud de servicio, que ese era tu don, que servir es tu don, ¿cierto? Y tú lo contagias a tu familia y no lo contagias a todas las personas que te rodeamos, porque yo les quiero contar que cada vez que Diana va a hacer la misión Navidad con los niños y muchas otras que hacen con la fundación, ella invita a todo el mundo, o sea, todos estamos invitados a ir a ayudar. Entonces, yo quiero agradecerte, Diana, nuevamente por estar aquí en Entre Mujeres, por esta historia tan bonita. Quiero que no se quede solo en la historia, que podamos nosotros volver a saber de Diana, de Sahur, de Samuel, saber de todo lo que a través de esas enseñanzas que tú tienes, porque te necesitamos en Entre Mujeres para que vengas y nos inspires mucho más. Queremos invitar a Diana aquí delante de todo, la vamos a invitar para que nos haga un taller, que ella tiene algunas herramientas que nos pueden ayudar bastante. Entonces, aquí te esperamos siempre con los brazos abiertos. Claro que sí, gracias. Creo que Dios se manifiesta a través de tu familia de una manera maravillosa, en tus ojos, en tu familia, en lo que hacen. Podemos ver la gloria de Dios, podemos ver el amor de Dios, porque para poder hacer todo lo que ustedes hacen y para poder llegar hasta este punto en la vida, uno tiene que tener a Dios en el corazón, porque sin Dios no es posible. No es posible. Y sé que estás de acuerdo conmigo. De acuerdo, sí, Nancy. Entonces, muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes por llegar hasta este punto. Los esperamos en todos los episodios que vamos a tener este año, que sabemos que Dios va a poner aquí mujeres maravillosas, porque es Él mismo quien las trae, es Él quien trajo a Diana, y también tú puedes venir a contar tu historia. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Entre Mujeres Med en Instagram, en Facebook, en TikTok también estamos. Y pues acá en nuestro canal de YouTube, en Spotify también nos pueden escuchar mientras van conduciendo, mientras van haciendo las cositas en la casa, mientras van trabajando. Nos pueden escuchar y pueden inspirarse con estas historias tan lindas como la de Diana. Que Dios los bendiga y bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio.